Vale la pena, muy queridos amigos de la hora de la verdad, hacer una reflexión seria de lo que está pasando con la ley de financiamiento, llamada de financiamiento, para explicar a ustedes en qué consiste y cuáles son las perspectivas que tiene el país en uno de los elementos básicos de su salud económica, que es la salud del fisco nacional. El presupuesto nacional es el cálculo de ingresos y de gastos que el gobierno nacional presenta al Congreso y que el Congreso termina por aprobar. Y esa es una de las funciones fundamentales de los congresos modernos desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. No hay imposición tributaria sin una decisión del Congreso, que es quien representa al pueblo en esta materia. Luego se hace entonces un cálculo de lo que son los ingresos, un cálculo de lo que serán los egresos, y ese es el presupuesto, y por eso se llama presupuesto, un supuesto previo que parte de unas realidades para llegar a otras realidades. Nadie sabe exactamente cómo va a ser el año 2019, pero hay que calcularlo. Y la Constitución exige que en ese cálculo haya perfecto encuadramiento entre los ingresos y los gastos. De otra manera, la Constitución no lo permite. Por eso, si hay un descuadre presupuestal inicial, tiene que venir lo que se llama la ley de financiamiento, que conseguiría el milagro, si se quiere, de volver a ordenar las dos partidas para que queden exactamente iguales la partida de gastos con la partida de ingresos. Hasta ahí estamos. Ese es el cálculo presupuestal para el año entrante. ¿Y ello de qué depende? Depende de unos supuestos sobre el comportamiento económico. Por ejemplo, ¿cuáles son los recaudos fiscales? Pues depende de cuál va a ser el desarrollo de la economía. Y para eso yo tengo que calcular lo que la economía va a generar para poder calcular los impuestos que el Estado recaude. Por ejemplo, en materia de IVA, ¿cuánto va a valer el ingreso del valor agregado? Depende de cuántas sean las operaciones económicas de compraventa gravable, es decir, cuál va a ser en últimas el comportamiento de la economía el año entrante. ¿Cuál va a ser el impuesto de renta? Eso depende también de cómo se vengan las declaraciones de las rentas que se percibieron durante este año. ¿Y cuáles van a ser los ingresos no tributarios? Los ingresos de la nación se dividen en tributarios y los ingresos no tributarios, que están conformados fundamentalmente por las utilidades que se supone que van a tener las empresas del Estado que tienen una actividad económica, porque de esa actividad económica depende que el Estado obtenga una financiación adicional especial por la ruta de esas ganancias. En últimas, que de lo que depende el equilibrio fiscal después del equilibrio presupuestal es de la actividad económica. Por eso a uno le llama la atención que en esta ley de financiamiento o de esta ley de financiamiento se escapen temas y asuntos que son de la mayor gravedad. Nos hemos preguntado no una vez, sino muchas veces, a raíz de las declaraciones que dio el doctor Camilo Gómez, defensor o quien dirige la defensa judicial de la nación, diciendo que andan por el mundo rodando sentencias que valen 8 billones de pesos y que están impagas desde hace años porque el señor Santos, el presidente Santos y su ministro, el señor Cárdenas, resolvieron no volver a pagar sentencias. Pero las sentencias están ahí y son obligatorias y no tienen escapatoria y generan unas tasas de interés colosales del 30% anual, que es el interés moratorio. Y ese interés moratorio vale 2.400.000.000.000 de pesos a partir de sentencias que valen 8 billones de pesos de las que nadie habla. ¿Cuánto es eso?
Pues eso es lo que aspira a recaudar el Estado por los impuestos nuevos que contiene la ley de financiamiento. Está en una partida que existe, pero a la que nadie se refiere. Nadie habla del tema. Segundo tema, estamos girando contra la chequera de las utilidades de Ecopetrol, que han sido fantásticas en los primeros meses del año. Ecopetrol ha tenido un comportamiento excelente por los precios del petróleo, que han sido precios muy altos, y por un cumplimiento muy interesante de la producción de petróleo en estos meses, producción de petróleo que ha subido por encima de 850.000 barriles, estamos en cerca de 880.000 barriles de petróleo, pero hay que calcularle un precio al petróleo. Y ese precio al petróleo se ha calculado por encima de $65 el barril real, el barril del petróleo colombiano, que alguien diría distraídamente, no, es que ese es el precio Brent del petróleo. Ojo ahí, el precio Brent lo conocemos, está establecido, ha caído dramáticamente, venía de $90 y está por debajo de $60, pero Colombia no vende su petróleo al precio Brent, porque el barril de petróleo que produce Colombia es de un petróleo pesado, y ese petróleo pesado tiene que ser mezclado con petróleos más livianos para que la refinación no tenga costos mayores. O hay que invertir, hacer una inversión adicional en refinación, lo que en últimas lo que hace es disminuir el precio del petróleo. ¿Cuál va a ser el precio del petróleo en el año entrante? Estábamos haciendo las cuentas de la lechera y contando que el precio de nuestro barril Brent estaría en términos reales por los $65 el barril, y en este momento está a $58 menos los costos por el mayor peso que tiene el petróleo. El petróleo pesado vale menos por las razones que nos hemos explicado. ¿Quién ha tratado ese tema? ¿Quién ha revisado otra vez lo que es la marcha previsible de la industria petrolera en el año entrante, del que dependen los ingresos de Ecopetrol, y por los ingresos de Ecopetrol dependen las utilidades que Ecopetrol le reparta a sus socios, especialmente al Estado? Esa es una gran pregunta que nos hacemos. ¿Y cuál va a ser esa distribución de utilidades? Se diría, no, es que las utilidades son tanto, pues entonces dejemos apenas algo para la reserva legal. Y nos preguntamos, ¿y la exploración de petróleo? Colombia está condenada a perder en muy poco tiempo su calidad de país exportador, porque se están agotando las reservas petroleras. ¿Quién ha hablado sobre ese tema? Nadie. Nadie habla del tema de las sentencias ejecutoriadas, nadie habla del tema del petróleo, y nadie está hablando de otro tema que es fundamental, que es el tema de la mayor o menor actividad económica para el año entrante. Las perspectivas de este último trimestre no son buenas, lo dice Fedesarrollo, lo acaba de denunciar denunciando al mismo tiempo una caída grande en la confianza del consumidor. Cuando el consumidor no tiene confianza, no consume, ahorra, no gasta, y no gasta precisamente porque tiene temor del tiempo que vendrá. Y lo que dice Fedesarrollo es que las expectativas para el próximo año no son expectativas felices. En suma, queridos amigos, estamos discutiendo una ley de financiamiento que nos va a cuadrar el presupuesto, ley de financiamiento que no cuadra fiscalmente a la nación. Y no cuadra finalmente a la nación porque no contiene todas las obligaciones de la nación, como lo hemos demostrado con las sentencias ejecutoriadas que están plenamente vigentes en su obligatoriedad y que no han sido calculadas y que valen tanto como los ingresos de la ley de financiamiento, 8 billones de pesos, solo que además generan una renta negativa o una tasa de interés moratorio del 30% anual.
Nadie habla de eso, nadie habla del valor del petróleo, nadie habla de las expectativas económicas que debieran ser los grandes temas en discusión en esta ley de financiamiento. Por ahora, cuadremos el presupuesto. 7,5 billones o cosa por el estilo de ingresos nuevos, supuestos, y otros 7 billones de pesos que ya no serán necesarios porque habrá menos gastos el año entrante. Menos gastos que supone desde luego una disminución en el ritmo de crecimiento de la economía. Los temas son delicados, no se han tratado en la ley de financiamiento, estamos cerrando los ojos a esa realidad y vamos a cuadrar el presupuesto. Los 14 billones que faltan son 7 de nuevos impuestos, ya está decretado. Esos 7 billones van a llegar y 7 billones de pesos de reducción de gastos, de ahorros, de economía, que nadie nos ha dicho de dónde vendrán y cómo será ese milagro de reducir los gastos del Estado en 7 billones de pesos. En suma, que no partimos bien para el año entrante, que no arrancamos bien. Puede ser que los números pueden con cualquier cosa, cuadren después de la aprobación maratónica de la ley de financiamiento entre hoy y mañana. Pero la realidad, la verdad, que no está dada por un presupuesto, sino por una realidad fiscal, comparación de gastos e ingresos, no es una realidad positiva para el país. No lo decimos nosotros, lo dice Fedesarrollo, le dicen los precios del petróleo, lo dice el director de Defensa Judicial de la Nación. Y esos hechos son incontrovertibles, son insobornables. Así pues que esperemos el desarrollo de los acontecimientos que no parecen favorables para la economía del fisco nacional en el próximo año de 2019.